infraestructura en el área de réplica. Mi especialidad es software asistido por computadora para dibujo, en este caso AutoCAD. Entonces, vamos a dar comienzo a esta breve exposición sobre qué nos trae de nuevo Autodesk en esta nueva versión 2021. A ver. Para empezar, vamos a hablar de 3 pilares fundamentales en estas nuevas versiones que ya hay, refiriéndome, por ejemplo, desde la 2019, 20, 21 y las que se vengan. Entonces, 3 pilares esenciales de las cuales nos va a agrupar todo lo nuevo que nos trae esta versión y todas las que se vengan. Por ejemplo, vamos a encontrar un AutoCAD personalizado en el sentido de que el grupo de herramientas, el conjunto de herramientas están agrupados para disciplinas específicas que uno desarrolla, donde uno desarrolla sus proyectos. A ver, vamos a encontrar también un AutoCAD más conectado. Esto quiere decir que el AutoCAD ya es casi multiplataforma. Y a su vez también vamos a encontrar un AutoCAD más inteligente, en el sentido de que sus herramientas, su flujo de trabajo son automatizados y las mismas herramientas con las cuales se vienen mejorando cada día, cada año, ya son más inteligentes con el pasar de las versiones. Entonces, sobre estos 3 pilares es que vamos a hablar sobre lo nuevo que nos trae Autodesk. Si tienen preguntas, las pueden escribir y al final de la exposición podemos intentar responderlas, o las que probablemente no podamos, vamos a apuntarlas y si nos dan sus correos podemos enviarles las respuestas. A ver, ¿a qué me refiero con un AutoCAD personalizado? Esto quiere decir que Autodesk ha agrupado las herramientas específicas por cada disciplina. Esto quiere decir que vamos a encontrar un AutoCAD para cada disciplina, valga la redundancia. Por ejemplo, todas las disciplinas tienen un entorno en común, un entorno que la mayoría de nosotros ya conoce a estas alturas. AutoCAD es un software básicamente como el Office, ¿no? El que menos ya lo conoce, al menos los que están involucrados por la parte de diseño, construcción, arquitectura, etcétera, ¿no? Entonces, como es entorno común, sobre este entorno vamos a encontrar herramientas orientadas para una determinada disciplina, en este caso arquitectura, para la parte eléctrica, para los mecánicos, para los que desarrollan ambientes MEP, inclusive para cartografía, para los que quisieran manipular datos, vincular datos, información alfanumérica en un entorno CAD. Entonces disponemos de herramientas específicas para ello. Para el tratamiento de imágenes, por ejemplo, escanean una imagen antigua y desean vectorizarla de forma rápida. Entonces, para eso está Rasterizar y nos va a ayudar bastante a digitalizar una imagen previamente escaneada. También encontramos herramientas para el diseño de plantas, planos esquemáticos, posteriormente llevarlos a una vista en planta en 3D, ¿no? Entonces, todos estos conjuntos de herramientas están basados sobre un entorno común que es AutoCAD. Y por esa misma razón nos va a ser más fácil asimilar el uso de estas herramientas que en realidad no son nuevas, ya vienen de mucho tiempo atrás. Simplemente Autodesk los ha agrupado de tal forma que al usuario le sea más fácil implementarlas, ¿no? En su día a día. ¿Qué ganamos con estos nuevos flujos de trabajo? Uno, que sea más inteligente, en el sentido de que disponemos de bibliotecas, símbolos, piezas y componentes de detalle previamente construidos. Son inteligentes en el sentido de que están relacionados a una base de datos por detrás, la cual lo mantiene interconectado. Por ejemplo, si añado un componente eléctrico, entonces este está relacionado a una base de datos y conforme uno se vaya
vaya modificando, entonces esa base de datos se va actualizando, ¿no? Es inteligente en ese sentido y es más rápido en el sentido de que automatiza los procesos de dibujo. Su flujo de trabajo que empieza de abrir el archivo y generar un modelo. Entonces, si lo vemos por el lado en que solamente disponemos de AutoCAD, pues hay un flujo de trabajo muy largo, desde crear la línea, añadir el texto, convertirlo a bloque, atributos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, al disponer de estas nuevas herramientas, vamos a disponer de todos los elementos previamente creados. No tenemos que preocuparnos en crear los objetos desde cero. Ya están debidamente creados y son elementos que nosotros conocemos normalmente. Por eso es familiar. Es familiar porque los objetos son elementos de AutoCAD que nosotros nos cruzamos con el día a día para los que trabajan con AutoCAD las 8 horas. Entonces vamos a encontrar bloques ya creados debidamente con etiquetados, con atributos, y en algunos casos bloques dinámicos con sus debidas acciones de estiramiento, etcétera, ¿no? Entonces, esa información ya es familiar para el usuario porque ya trabaja objetos que ya conocemos. Simplemente hay que añadirle por ahí unas pinceladas de cómo invocar a ese nuevo elemento, cómo insertarlo, cómo modificar esas variables que nos permitan redimensionarlo. También se vuelve eficiente porque hacer objetos que son objetos que el usuario conoce, entonces llevarlo de un ambiente disciplinario a otro va a ser más fácil porque son los mismos objetos. Probablemente entre una versión de AutoCAD con otra existan nuevos objetos. Eso puede suceder, pero en la gran mayoría de casos se trabaja con los mismos tipos de elementos. Por esa razón es eficiente porque nos permite transferir flujo de trabajo entre diferentes versiones de AutoCAD. Veamos, por la parte mecánica, nos dice que hay cerca de 700 símbolos y operaciones y piezas de fabricación inteligentes. Esto nos permite automatizar la generación de componentes de máquinas y creación de listas de materiales. O sea, vamos a tener los bloques previamente creados y debidamente etiquetados. No tenemos que preocuparnos por las etiquetas, automáticamente ya nos genera esos elementos anotativos. Por la parte de arquitectura, nos indica que hay cerca de 8.000 estilos y objetos arquitectónicos inteligentes dentro de lo que son muros, ventanas, etcétera. Entonces al tener todos esos elementos, es algo así como un Revit basado en AutoCAD. No a ese nivel, pero sí ya tenemos previamente creados esos componentes. Entonces, de esta forma podemos automatizar planos en planta con sus debidas secciones y elevaciones. Eso es por el lado de arquitectura. Para la parte eléctrica, nos indica que hay cerca de 65.000 símbolos eléctricos inteligentes para sistemas de controles eléctricos. De esta forma podemos diseñar implantaciones físicas, diagramas esquemáticos de un proyecto. Para la parte cartográfica, en esta versión podemos incorporar datos alfanuméricos con software CAD, o sea, información SIG, Sistema de Información Gráfica, con dibujo CAD. De esta forma podemos respaldar la planificación, el diseño y la administración de datos. Y lo más interesante es que no se pierde la esencia de que se están trabajando con elementos de AutoCAD y esos elementos se le están vinculando información proveniente de una base de datos de Excel, Access u una base de datos más robusta, ¿no? Y con esa información, obviamente, podemos acceder a información espacial almacenada a base de datos. Inclusive también podemos conectarnos a servicios web, la cual nos puedan mostrar algún plano. Podemos consumir esos servicios. Y también manipular sistemas de coordenadas para los que necesitan georreferenciar su proyecto. Por el lado MEP, más o menos hay
10.500 objetos inteligentes relacionados con la mecánica, la electricidad y la fontanería. De esta forma se pueden diseñar redes de conductos eléctricos, circuitos de calefacción, ventilación, aire acondicionado, fontanería y electricidad. Al igual que arquitectura, la parte MEP también contiene sus elementos previamente creados e inteligentes. ¿Qué nos dice Plan 3D? Plan 3D ya se ha unido a este conjunto de herramientas. Pues pueden crear elementos PID integrados con modelos de diseño en 3D, en planta 3D, ¿no? O sea, podemos crear diagramas esquemáticos y presentaciones de plantas. Todo lo que es Plan 3D está dentro de este conjunto y el usuario puede elegir esta versión para mejorar su flujo de trabajo. Raster Design, como indiqué brevemente hace unos minutos, simplemente nos permite escanear, nos ayuda a la digitalización de un plano escaneado con herramientas nuevas que se van a incorporar en un nuevo menú en la parte superior. A diferencia de las demás, que son versiones independientes una entre sí, el Raster Design se va a añadir como un nuevo menú en la parte superior sobre la versión que el usuario va a trabajar. Si el usuario va a trabajar, por ejemplo, con Map 3D, sobre ese Map 3D va a añadir un nuevo menú si es que decide instalar Raster Design. ¿Qué le permite esto? Limpiar y transformar imágenes, va a manipular las entidades raster, los píxeles, y va a crear formas vectoriales a partir de estos. Vamos a ver aquí un pequeño flujo de trabajo comparándolo con la parte de arquitectura. Por ejemplo, si trabajamos en AutoCAD y vemos cómo se reduce ese flujo de trabajo si elaboramos el mismo elemento con herramientas de arquitectura. Por ejemplo, en AutoCAD, para insertar una ventana. Se crea el muro, se calcula el desfase de la polilínea, ajustamos el tamaño del muro en base a las polilíneas, limpiamos los extremos del muro, aplicamos trim, extend, etc. Creamos un bloque a partir de esta ventana, lo normal porque una ventana normalmente es un elemento repetitivo, y se inserta el bloque de ventana. Podríamos añadir ahí más pasos en este flujo de trabajo. Por ejemplo, volverlo dinámico, ¿no? Para que se redimensione tanto altura por ancho. Entonces, ya no serían 6, sino serían 7, 8 pasos adicionales. Pero, ¿qué sucede si recurrimos a las herramientas de arquitectura? Entonces, simplemente, bueno, se empieza, se crea el muro, se inserta el objeto de ventana, se recorta en función de la anchura. Esto quiere decir que se modifican las variables que nos dan esa anchura o esa altura. Al ser un bloque, es un bloque dinámico y nos permite modificar esas variables. Al modificar esas variables simplemente se redimensiona el elemento. Se dan cuenta que todo lo que en AutoCAD ustedes realizaron prácticamente con las herramientas para arquitectura ya se ha reducido bastante. ¿Por qué? Porque ya tenemos los elementos previamente creados. Y no estamos amarrados a usar simplemente esos elementos. Al ser objetos que ya conocemos, podemos adaptarlos a nuestra necesidad si es que no estamos conformes con el diseño de la ventana, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucedería si deseamos alargar un muro? En AutoCAD se dibuja un muro representado por una línea, una polilínea, etc. Se invoca el comando estira, el stretch, se selecciona el muro, se selecciona el punto base, el ajuste de la longitud y se cierra el comando estira. Ahí prácticamente estamos resumiendo lo que hacemos desde que creamos una línea, una polilínea y la estiramos, ¿no? 6, 7, 8 pasos que tenemos que realizar de forma convencional. Para la parte de arquitectura simplemente se crea un muro porque ya es un elemento. Se selecciona el muro y se ajusta la longitud modificando X variables que nos traen este objeto. Esto es el panel de propiedades, ¿no? Y así, es la forma en cómo nos podemos reducir nuestro flujo de trabajo normal con herramientas previamente o con objetos previamente creados. Este es un resumen
que se repite tanto para la parte eléctrica, mecánica, diseño de plantas con plan 3D. ¿No? ¿A qué nos referimos con un AutoCAD conectado? Este segundo pilar fundamental. En pocas palabras, es casi un AutoCAD multiplataforma, ¿no? Nos da la posibilidad de trabajar en cualquier momento y lugar, con cualquier usuario y con la herramienta que se desee. Un AutoCAD más conectado. Multiplataforma porque disponemos de un AutoCAD para versión web, el AutoCAD escritorio que todos ya manejamos y para dispositivos móviles, desde un celular, un iPad, etc. Para cada uno de esos dispositivos tenemos un AutoCAD. Claro que va a haber unas diferencias entre uno y otro, pero básicamente ya tenemos el AutoCAD para el momento en el cual deseamos abrirlo. Si estamos en oficina, tenemos de esto. Si necesitamos ir, por ejemplo, a un lugar donde no podemos llevar la laptop, entonces, pero si disponemos de un celular, entonces el mismo plano que tengo en oficina, puedo abrirlo desde mi celular para hacer algunas consultas. El AutoCAD ahora ya es casi multiplataforma. ¿Qué nos permite esto? Conectividad ininterrumpida. Podemos acceder a los dibujos CAD desde los lugares de trabajo. ¿Cuáles son los lugares de trabajo? Oficina, campo, en las instalaciones del cliente, sin la necesidad de llevar elementos físicos, impresiones, ¿no? Flujos de trabajo ampliados, en el sentido de que podemos ver, editar, anotar y crear dibujos en cualquiera de estos dispositivos. Claro que el fuerte, el total de las herramientas se aboca en la aplicación de escritorio que todos conocemos. Pero eso no quita que en las demás versiones para móviles y para web no dispongamos de herramientas esenciales para editar o anotar o inclusive crear dibujos. Otro punto importante es que la tecnología principal es AutoCAD, ¿no? La base, el motor es el AutoCAD, en la cual podemos disfrutar la potencia, la fiabilidad y el nivel de conocimiento del motor central, ¿no? Desde cualquier lugar. Ahora vamos a hacer unas demostraciones en estos tres ambientes. Y más o menos les voy a ir explicando que se ha mejorado con el pasar de los años, el pasar de las versiones, se ha vuelto más rápido en estos dos ambientes, tanto web, más web, que en la parte móvil. La aplicación web de AutoCAD. Voy a mostrarles en vivo. Estoy mostrando mi explorador. Voy a entrar a una página que es web.autocad.com. Bien, me muestra la bienvenida, me dice AutoCAD aquí. Bueno, yo ya me logué. Vieron brevemente que me pedía iniciar sesión, como ya en otras oportunidades he ingresado, simplemente se ha guardado mis credenciales. Ustedes pueden ver aquí que en mi espacio en la nube tengo esta información. Archivos, carpetas que he estado creando en el transcurso de los años, etcétera, ¿no? Pero esto que ustedes están viendo en primera instancia es lo que tengo en la nube de Autodesk. Pero también nos permite vincular o relacionar un proveedor de almacenamiento ajeno a la nube de Autodesk, por ejemplo, Box, Dropbox, OneDrive o ahora Google Drive, ¿no? Así como estoy viendo la información que tengo almacenada en la nube de Autodesk, puedo conectarme a cualquiera de estos proveedores y ver la información que tengo en esas otras storage, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a ir aquí, por ejemplo, ejemplos, y puedo abrir cualquier archivo o dibujo. Le doy clic sobre uno de ellos y se dan cuenta que abre mucho más rápido que antes, porque esta novedad de AutoCAD Web
viene desde mucho antes, tampoco digo que hace muchos años, pero sí ya hace 3, 4, quizás 5 años, con diferentes nombres. Y para los que ya han estado revisándolo, ¿no? Si recordamos un poco, como que era un poco lento, especialmente cuando cargaba, ¿no? Siempre salía un icono ahí que decía que estaba cargando. Ahora ustedes se han dado cuenta que ha cargado demasiado rápido, ¿no? Casi igual, inclusive más rápido que abrirlo desde la aplicación de escritorio. Inclusive movernos de un sitio a otro, desplazarnos, acercarnos, también es rápido, ¿no? En otras oportunidades era un poco lento. Entonces prácticamente casi no van a haber diferencias si lo comparan con su entorno de AutoCAD de escritorio con este entorno basado en web. Inclusive han empezado a distribuir mejor las herramientas. Ustedes pueden ver en el lado izquierdo las vistas, sus pasos modelos, sus layouts. Pueden crear nuevos layouts y crear presentaciones de impresión aquí. El panel de propiedades, ¿no? Las propiedades del dibujo o las propiedades de un elemento si ustedes lo seleccionan. Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, cuando hago un clic de esquina a esquina no se forma el rectángulo de selección. Tengo que mantener presionado el clic izquierdo del mouse para generar las ventanas izquierda a derecha, la verde o la azul. Tengo las propiedades, ya sea del dibujo o del elemento que seleccione. Podemos administrar las capas creadas en el dibujo. Podemos añadir nuevas capas. Podemos ver los bloques que hay en el dibujo e insertarlos, inclusive crear un nuevo bloque, ¿no? Podemos manipular o asociar referencias externas. Las referencias externas tienen que estar en la misma ubicación donde se abrió el dibujo. ¿Sí? No puedo coger una referencia externa, por ejemplo, si este archivo está alojado en la nube y tengo una referencia que se encuentra en mi unidad de disco local, no va a ser posible eso, ¿no? La información tiene que estar en la nube también para poder asociar una referencia. Al momento de referenciar me indica, no me permite seleccionar qué archivo de referencia deseo añadirle a este ejercicio de presentación 1. ¿Qué más? En la parte de abajo tenemos herramientas de dibujo que ya conocemos, rectángulos, círculos, arcos, spline, xline, etcétera. Elementos anotativos para medir, nube de revisión, dimensiones, textos, líderes, herramientas de modificación que ya conocemos. Ahora, si nos damos cuenta, o si se han dado cuenta en estos momentos, disponemos una línea de comandos en la parte inferior izquierda de mi pantalla, en la vista modelo. Esto no estaba anteriormente. Poco a poco, con las versiones nuevas basadas en web y móviles, Autodesk va añadiendo, va mejorando la plataforma, haciéndola más rápida, más robusta, e ir incrementando los comandos que se pueden usar en esta. Por ejemplo, miren, ¿por qué se ve como que muy vectorizado mi circunferencia? En estos casos haría un regen, ¿no? Simplemente digito regen y regenero la vista. Podemos digitar los comandos como lo hacemos en la versión de escritorio. Claro que aquí no disponemos de los cientos, quizás miles de comandos que hay en AutoCAD que normalmente usamos. Tenemos los comandos más básicos que podemos usar en esta versión web. Con el paso de las versiones probablemente se añaden más comandos, ¿no? mline, por ejemplo, no está. Pero sí está el comando line, el comando plane, spline, xline, ¿no? Comando regen, regen all, etc. Bien, aquí también podemos abrir en desktop. Nos va a levantar el AutoCAD que tenemos instalado. Probablemente nos pida instalar una pequeña aplicación que permita ubicar la versión de AutoCAD sobre la cual deseamos abrir el archivo que tenemos o que estamos viendo.
Por ejemplo, le he hecho clic allí. Me dice guardando cambios. Me dice continuar la versión web o me dice acá directamente, me lanza a esta ventanita. Esa ventanita es producto de una aplicación que hay que descargar e instalar. Si es la primera vez que se va a usar, entonces de aquí, en vez de salir esta ventana, va a salir otra, la cual nos permita descargar y va a empezar a descargar la aplicación que más o menos pesa entre 50 a 100 megas. Entonces, una vez instalado, recién va a aparecer en el segundo intento. Esta ventana nos permite seleccionar el AutoCAD sobre la cual se va a lanzar. Entonces aquí podemos elegir, hacer clic en elegir y ubicar, por ejemplo, el exe, ¿no? Yo estoy en este caso en AutoCAD 2021. Si tienen otra versión de AutoCAD, acá le decimos, ¿no? AutoCAD 2020 o 2019. Y darle cancelar. Voy a decirle continuar en web. También podemos compartir este dibujo que tengo ahorita mostrado en pantalla. Voy a decirle share, compartir. Para compartir este dibujo es mediante un enlace, me dice. Para quienes tengan el enlace, ¿qué es lo que pueden hacer con el proyecto compartido? Solo visualizarlo o editarlo y guardarlo y crear una copia de este, ¿no? Guardar y crear una copia. Ya dependiendo de ustedes, qué es, bueno, a quién van a compartir el enlace, qué facilidad les van a dar, que solamente vea o que edite y permita guardar una copia. Simplemente tienen que copiar el link y compartirles. Acá me dice que el enlace expira en 7 días. ¿Ya? Obviamente, a quien tenga el enlace va a lanzar el AutoCAD o, bueno, el web.autocad.com y le va a pedir unas credenciales. Va a tener que crearse una cuenta de Autodesk. Las cuentas de Autodesk son gratuitas. Puede crearse una cuenta con su correo personal. De esa forma, cuando realice una edición, quien le ha compartido el enlace tiene que saber quién ha editado ese archivo, ¿no? Si ha añadido algo. Entonces, lo podrá ver siempre y cuando quien ha abierto el enlace se haya creado sus credenciales. A ver, ya. Entonces, esa es la aplicación web de AutoCAD. Beneficio para los que tienen suscripción. Y la aplicación móvil. Entonces, con la aplicación móvil, básicamente es lo mismo que hemos visto en web, pero reducida a un espacio realmente chico, dependiendo del tamaño de su dispositivo móvil. Si es un iPad, un dispositivo más grande, entonces vamos a tener mayor control del dibujo. Y si disponemos un lapicero óptico, entonces es más fácil añadir elementos al dibujo, ¿no? A ver si me permiten un segundo, voy a conectar mi dispositivo móvil.
Tuve pequeños problemas para conectar mi dispositivo móvil. Estoy usando el LAN, es una forma más rápida de aplicar mi pantalla. Así que todo lo que yo manipule en dispositivo móvil, ustedes lo pueden ver aquí. Entonces, levanto la aplicación AutoCAD. Se dan cuenta, yo ya me he logueado, me pidió una cuenta inicialmente, ya lo tengo registrado en mi celular. Ustedes pueden darse cuenta que tengo aquí OneDrive conectado a mi almacenamiento en la nube. Mi almacenamiento en la nube. Tengo también la nube de Autodesk, que es AutoCAD One y Mobile. Estoy abriendo una carpeta, dibujos ejemplo, bloques atributos, por ejemplo. Ahí está cargando. No es tan rápido como en la versión web, dependemos mucho de nuestro plan de datos. Le doy a aceptar. Y ya dependiendo de cómo se muevan con los dedos, claro que ustedes no pueden ver mis dedos porque simplemente ven lo que hago en pantalla, pero no a dónde le estoy haciendo clic, ¿no? Porque ahí estoy ampliando. En la parte de abajo ustedes pueden ver qué desea hacer, me dice medir, dibujar, como quiero medir. Distancia. Le dan escape. Inclusive pueden digitar un comando acá, ¿no? Línea, por ejemplo, ¿no? Hay un cursor. Inclusive están los componentes de rastreo, ¿no? Puedo ingresar una distancia de 2.7 por 3, por ejemplo. Entonces ya sé que ese segmento de línea tiene 3 unidades, ¿no? O más bien esta es una acotación. Listo. Y así básicamente, bueno, yo en lo particular no le daría tanto una forma de empezar a generar información en el plano, salvo tenga un dispositivo un poco más grande y un lápiz, la cual me permita, y práctica obviamente, generar nuevos elementos. Esa parte ya lo dejaría tanto para la versión web o la versión desktop, ¿no? Aquí en la aplicación móvil, el uso básicamente sería para anotativo, ¿no? Generar elementos que nos permitan resaltar para que posteriormente los que están en oficina corrijan el error que el que se encuentra en campo con su dispositivo marque que en pantalla, ¿no? Puede crear nubes de revisión y en base a esas nubes solo ve quién tiene la información también relacionada o compartida en oficina. Cabe mencionar que tanto la versión web, móvil y desktop hacen referencia al mismo usuario, ¿ya? Al mismo usuario. Entonces voy a salir, no guardar. Entonces, esa es la versión para móviles que ustedes disponen. Trabajes de campo y sobre la marcha. Podemos guardar en la versión web y para dispositivos móviles AutoCAD.
podemos abrir el mismo dibujo en la aplicación de esto, ¿no? Al ser el mismo archivo sobre la misma fuente, obviamente la actualización se va a reflejar en todos los dispositivos que accedamos a la misma fuente, en la misma carpeta, ¿no? Es por eso que aquí nos evitamos la redundancia de información, o sea, evitar las copias masivas entre de un mismo archivo, ¿no? Normalmente, si es que no existiera esta herramienta, le crearíamos una copia y le enviaríamos por correo, ¿no? Y quien esté en la otra oficina simplemente abriría esa copia y a su vez generaría otra copia. Y así nos llenábamos de versiones de un mismo archivo. Ahora, tercer pilar fundamental es un AutoCAD más inteligente, en el sentido de que trae elementos inteligentes. Esto gracias a los conjuntos de herramientas que ya están los elementos previamente creados. Una nueva herramienta que nos trae ahora es el historial de dibujo. Poder ver versiones de un dibujo en particular que se ha ido trabajando. Se puede ver en la imagen en el lado derecho que se va a añadir un panel y donde hay fechas y horas. Pero esas fechas están siendo referidas a un mismo dibujo que ha sido abierto. En diferentes épocas abiertos, se ha borrado, se ha borrado y se han creado versiones de esto. Vamos a revisar básicamente a ver cómo funciona esta nueva herramienta. Para eso ya tengo aquí el AutoCAD levantado. Un dibujo en blanco y se encuentra en la parte que dice View. Dice historial de dibujos, historial DWG. Haciendo una pequeña aclaración. Para los que manejamos archivos DWG, de por sí, este archivo no guarda un historial. Por ejemplo, llevamos un mes trabajando un mismo archivo y deseamos retroceder a los 5 días de haber empezado. Entonces, en el día 5 deseamos retroceder al día 5 y recuperar esa información. Obviamente no vamos a poder porque estamos hablando de muchos archivos que se han guardado. AutoCAD, el archivo de por sí no te guarda un historial. Entonces, la pregunta es, ¿cómo obtengo o cómo Autodesk obtiene un historial? La pregunta es sencilla, es porque esa información debería estar alojada en la nube. Quien guarda el historial no es el AutoCAD, no es en el archivo, sino esa información es un servicio de su proveedor de almacenamiento. Por ejemplo, al hacer un clic en el botón que dice historial, me dice aquí, no Drawings, este archivo no tiene versiones, ¿no? Estoy en Drawing 2. Me dice, AutoCAD solamente es para acceder a las versiones de dibujo, solamente Dropbox, OneDrive y Box. En base con estos tres proveedores, entonces es que podemos ver el historial de dibujo de un determinado proyecto de WG. Estos tres proveedores nos permiten crear historial. Entonces, voy a abrir un archivo. Dense cuenta que estoy seleccionando un archivo de dibujo de una carpeta la cual tengo relacionada en mi espacio en la nube, en mi OneDrive. En OneDrive tengo una carpeta que dice compartidos. En mi OneDrive, dentro de compartidos, dibujos ejemplo. Y dentro de dibujos ejemplo estoy llamando a un archivo, bloques atributos. Ya estoy he abierto el archivo, pero aún así no me muestra en historial. Me pide ingresar con una cuenta, con mi cuenta de OneDrive. Sabe que es un archivo que se encuentra en ese espacio, pero me pide aquí en el AutoCAD iniciar sesión. Entonces, inicio sesión, si ustedes ingresan la contraseña o si por alguna razón ustedes ya han iniciado sesión en algún explorador de Internet Explorer, Google Chrome, entonces ya te selecciona esas credenciales previamente guardadas. Entonces, miren, como ya tengo
he abierto ese dibujo, me dice de que este dibujo ha sido trabajado en estas épocas, ¿no? Se empezó aquí, luego ha habido guardados sucesivos y se genera un historial. Entonces, este historial es gracias a que el servicio OneDrive lo guarda. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos comparar. Quiero comparar el dibujo actual, el que tengo abierto en estos momentos, con una versión más antigua. Entonces, en función a las fechas, las horas, debo elegir sobre qué versión deseo compararlo. Por ejemplo, este de aquí, que dice 2:48, de lunes a de ayer. Hago clic en este botón que dice comparar. Entonces me dice, todo lo que está de color gris es el dibujo actual. Todo lo que está resaltado, ya sea de verde o de rojo, es el elemento que no está. En este caso de rojo es el elemento que no está en el dibujo actual. Le pertenece a esa versión la cual estoy comparando. ¿Ya? En las herramientas que tengo aquí podemos importar, traer ese elemento que está en esa versión antigua. Quizás en la nueva versión se eliminó por alguna razón, pero deseamos recuperarlo. Entonces, obviamente acá es un ejemplo con un solo objeto. Aquí podrían haber varios que no existen en la nueva versión, que han sido eliminados de las versiones antiguas, ¿ya? Pero si desean recuperarlo, entonces es con la herramienta comparar, seleccionar la versión y ir buscando con estas flechitas qué elemento es el que desean traer de una versión antigua. Una vez que lo ubican, acá le podemos decir importar, ¿no? Importar objeto. Seleccionar el objeto, Enter. Ahora, ese objeto ya pasó a ser de color gris. A ser de color gris, entonces ya forma parte del dibujo actual. Entonces, así es como recuperamos información de versiones pasadas en el dibujo abierto. Así es como trabaja el historial de dibujo, apoyándose en la facilidad en que esos servicios de almacenamiento guardan historiales. Es un beneficio de la suscripción también. Entonces, historial de dibujo, lo nuevo en esta versión 2021, me dice la herramienta comparar XREF. Así como hemos comparado una versión, la versión actual, con una más antigua, esa misma herramienta se puede aplicar para referencias externas. Pero vamos a ver aquí de forma rápida. Voy a cerrar. A ver, voy a abrir este. Llamo a la paleta de referencias. No hay ninguna referencia aquí, pero puedo añadir una. Aquí está. Entonces, añado una referencia. Ahí está. Entonces, si deseamos comparar una referencia con otra, por ejemplo, este es mi dibujo actual y lo que ustedes ya conocen, lo que está un poco más opaco, es producto de una referencia que acabo de añadir o que ustedes tengan añadido. Entonces ya pueden cambiar la tonalidad del color en las configuraciones. Pero si deseamos comparar, por ejemplo, este con este otro, puesto que esta referencia podría estar cambiando constantemente porque puede estar abierta o otro usuario puede estar trabajando en esta referencia y conforme ese usuario va añadiendo, eliminando, actualizando este archivo, entonces aquí nosotros podemos ver los cambios. Siempre y cuando aceptemos este mensaje que hay en la parte inferior derecha, ¿no?
cada vez que un usuario haga un cambio en una referencia, entonces aquí nos va a avisar con un mensajito. Y tenemos que darle a aceptar si deseamos ver o refrescar esos nuevos cambios en nuestro dibujo actual. Entonces aquí para comparar, esta es mi referencia, este es mi dibujo actual. Y derecho, si le decimos comparar. Select File, selecciono la referencia a la cual he conectado a mi dibujo actual. Ahí está. Y es similar a comparar entre versiones, ¿no? En las mismas herramientas, simplemente que aquí está comparando referencias externas. Igual vamos a ver cambios, conforme se vayan añadiendo cambios en este archivo de referencia, podemos ir viéndolo acá y se van a ir resaltando, ¿no? Esta es la herramienta de comparar referencias externas, la cual nos trae todo esto. Me dice que hay mejoras de la paleta de bloques. Se mantiene la conexión del contenido del bloque en cualquier momento y lugar. Podemos insertar bloques de manera más eficiente desde la ficha de bibliotecas en la versión de escritorio o en la aplicación web de AutoCAD. Eso quiere decir que si, en pocas palabras, el dibujo abierto almacenado en la nube, se le han añadido nuevos elementos, se han creado nuevos bloques. Voy a cerrar aquí. Voy a abrir este archivo que se encuentra en la nube, no abierto. Si aquí añadimos nuevos bloques, no hay bloques aquí, pero si añadimos bloques, por ejemplo, voy a hacer una prueba creando un bloque. Uno. Aquí está bloque 1. Entonces, cuando vayamos a la versión web y a guardarle, ya guardé los cambios. Estoy añadiendo un nuevo proveedor. Estoy logueando porque estoy añadiendo un nuevo proveedor en la versión web. Esperamos un segundo, entonces ya estoy aquí. Compartidos. Esto de aquí ya como que se sobreentiende, ¿no? Al ser un dibujo al cual le he abierto y he añadido información, obviamente se va a ver reflejado si que lo tuviésemos abierto pues en la aplicación web de AutoCAD, ¿no? Archivo de ejemplo, bloques, atributos, ¿no? Entonces aquí en la sección bloques, no se muestra.
Probable que ha sido con la cuenta de... Vamos a verificar algo. Aquí en la parte superior dice Open from Web y Mobile. Abrir desde la versión web y mobile. Voy a hacer un clic aquí. Voy a abrir, por ejemplo, este archivo que dice tercer piso. Ejercicio presentación. Samples. Ejercicio presentación. No hay bloques. Voy a hacer un bloque. A partir de este. Le doy guardar. Aquí voy a darle un refrescar. De aquí está el bloque, ¿no? Eso básicamente nos quiere decir esto, mejoras en la paleta de bloques. Los bloques creados en un ambiente pueden ser visualizados en otro dispositivo. Por último, tenemos para los que trabajan o usan aplicaciones personalizadas, herramientas personalizadas, y saben escribir sus líneas que les permitan mejorar una herramienta en AutoCAD o quizás crear una nueva a partir de las que ya hay. Entonces ya se ha añadido un nuevo ambiente de desarrollo, un nuevo ambiente visual de desarrollo. Y si ese usuario está familiarizado con el Visual Studio, entonces con Visual Studio Code puede depurar, es escribir, depurar código LIS dentro de AutoCAD. Esto es para la versión 2021 en adelante. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en el Visual Studio Code es gratuito, ustedes lo pueden descargar. Simplemente hay que ir en esta zona, en la parte inferior izquierda, donde dice extensiones, ubicar esta extensión que diga AutoCAD Autolist Extension. Lo ubican, lo descargan. Auto es el desarrollador. Una vez que se descargan, se habilita, que puede estar deshabilitado o habilitado. Inicialmente la primera descarga, si cierran e inician el software, lo más probable es que esté deshabilitado. Acá les vamos a deshabilitar. Voy a crear proyectos acá en la parte inferior izquierda, LIS, LSP. En la parte de acá hay que añadir un depurador. Ahí está. En el cual le tenemos que decir sobre qué versión de AutoCAD es que deseamos depurar el código Autolist, ¿no? Añadir un nuevo archivo, cuadrícula Spanish, por ejemplo. Entonces aquí ya ustedes pueden ver su código, escribir, añadir nuevo, modificarlo, etcétera.
En un ambiente diferente al Visual que nosotros, bueno, que algunos están familiarizados, pueden añadir, por ejemplo, puntos de quiebre aquí, donde hay un ciclo de un bucle, un repetitivo, y simplemente es sobre qué AutoCAD 2021 sobre el archivo que tengo abierto. Aquí está el comando. Ten en cuenta que la forma de cargar es diferente a la Autodesk. Entonces ya disponemos de un nuevo entorno visual, para poder desarrollar código Autodesk en esta nueva versión 2021. Para los que están familiarizados con Visual Studio, ¿no? Haciendo uso de Visual Studio Code. Nueva conectividad de servicios almacenados en la nube, BAIT de archivos de biología almacenados en la nube, de AutoCAD en cualquier dispositivo, principales proveedores de almacenamiento en la nube, ya hemos explicado, en este caso es Dropbox, se han añadido, y Google Drive. Se dispone de AutoCAD 2021 para Mac, para los suscriptores, los que tienen licencia de AutoCAD y en algún momento les ha llegado un dispositivo Mac, simplemente pueden instalar la versión para Mac, no es necesario adquirir otra licencia específica para Mac. Simplemente se descarga esa versión desde su portal de Autodesk y instala y lo usa. Ventaja de la suscripción, tienen soporte técnico, no solamente directamente de Autodesk, tienen primer nivel que es réplica, y un segundo nivel en caso nosotros no podamos atender ese soporte, solucionar ese problema, entonces escalamos con Autodesk e intentamos que sea lo más rápido. Yo por mi lado intento siempre que una conexión remota vía TeamViewer de un técnico Autodesk en el menor tiempo posible, mayormente entre 1 a 2 días. Eso en caso nosotros no podamos atender el caso, siendo un caso crítico. El software actualizado, que pueden elegir actualizar sus versiones. Hay un aplicativo de escritorio. En cada máquina que se instalado el AutoCAD, siempre se instala este aplicativo, ¿sí? Las cuales ustedes pueden actualizar su versión. Y cuando digo actualizar, me refiero a la descarga de actualizaciones, corrección de errores, parches, etc. Cuando deseamos cambiar de versión a una versión superior, por ejemplo 2020 a 2021, entonces se va a crear otra instalación independiente. ¿Ya? Entonces, aquí mismo en la aplicación de escritorio ustedes pueden descargar las versiones, la última versión, en función a cómo han iniciado sesión. Si ustedes han iniciado sesión con una cuenta donde ustedes tienen el permiso de activación y descarga del producto, entonces aquí a ustedes automáticamente van a poder hacer clic sobre la versión o el producto la cual le han dado permiso e instalar. Este segundo botón dice mis actualizaciones. Entonces, acá ya es todo lo que tenga que ver con parches. Yo les recomiendo bastante siempre entrar en esta zona, mis actualizaciones, y lo que va a hacer es, en base a los software que tienen instalados, listarle las actualizaciones disponibles. Si tienen AutoCAD, les va a mostrar pues todas las actualizaciones de AutoCAD. Por ejemplo, tengo una para 2020, para 2018, 2016. Entonces, aquí mismo es actualizar. Va a descargar, posteriormente va a instalar. En ese proceso de descarga y actualizar, ustedes tienen que estar pendientes, porque en función si la máquina tiene permisos o no de administrador, va a salir un cuadrito que le diga
donde ustedes deben decirle que sí, ¿ya? Entonces, de esta forma ustedes pueden mantener actualizado su producto sin la necesidad de buscar en internet, buscar los parches y descargarlos, instalarlos directamente en esta aplicación que se llama aplicación de escritorio de Autodesk. Directamente ustedes descargar y actualizar su producto de forma más rápida, ¿ya? Tanto en parches como en nuevas versiones. ¿Alguna consulta con respecto con lo que hemos hablado en en esta hora? Si tienen consultas, por favor, podemos formularlas y voy a procurar responder a todas sus inquietudes. De lo contrario, si no se escapa de mis manos, simplemente vamos a tomar sus datos, su correo y enviarle la respuesta. Pueden escribirme por el chat, o quizás pueda levantar su micrófono y los escucho. Hola. Bueno, si no hay preguntas, entonces creo que podemos dar por finalizado la presentación y quizás nos podemos ver en una próxima oportunidad. Vamos a preparar otros webinars relacionados con otros productos, quizás con un tema específico, ¿no? Quizás en desarrollar alguna herramienta a mayor profundidad. Simplemente el día de hoy hemos mostrado superficialmente bueno, las novedades esenciales, ¿no? Las más resaltantes, porque después quizás existan otras mejoras de herramientas, ya no tanto algo nuevo, ¿no? Como lo que se acaba de mostrar. Entonces, para una próxima presentación vamos a hablar de una herramienta en particular y hablar netamente de eso. Vamos a ver qué preparamos. Lo más probable es que las siguientes presentaciones sean ya más para temas un poquito más avanzados, abarcados a otra línea de producto. Sin más que hablar, les agradezco mucho por su asistencia, por hacerse un tiempo de poco más de una hora y espero nos podamos encontrar en una próxima oportunidad. Bueno, eso es todo y gracias por su presencia. Saludos.